Buenos días, mi nombre es Bernie Pacheco Oviedo, pertenezco a la ayudantía de Fisiología Humana del UNSAC de la Universidad Nacional. Los temas que vamos a desarrollar hoy son agua corporal total, compartimentos, valores normales, concentraciones de soluciones acuosas de uso médico y, bueno, empezaremos. Es importante saber los conceptos básicos antes de poder desarrollar el tema. ¿Qué conceptos? ¿Qué es el medio interno? Es lo más importante a saber. Según Claude Bernard, él consideraba que era como el mar que baña las células. Y si nos apegamos a ese concepto, se refiere al líquido extracelular. ¿Y qué es la homeostasis? Como ya todos sabrán, es el equilibrio del medio interno. Es decir, es el conjunto de mecanismos que regulan las distintas variables fisiológicas dentro de los límites adecuados para que haya una posible supervivencia. Me explico. Tenemos que buscar un equilibrio entre todos estos parámetros fisiológicos, si podemos llamarlo así, para que estén dentro de esos valores normales y así puedan permitir la supervivencia. ¿De qué estamos hablando? De agua corporal total, agua, que es el tema que vamos a ver hoy, electrolitos como sodio, magnesio, calcio, potasio, que veremos más adelante, proteínas, albúminas, como son las albúminas, las globulinas. También es importante ver la glicemia, la temperatura, los gases, el pH y la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa si se altera el equilibrio? Se altera la homeostasis, ¿no? Y, por ejemplo, se producen alteraciones hidroelectrolíticas. En caso de estas, se produce hiperglicemia. ¿Qué patología se da por hiperglicemia? La diabetes mellitus, para que vayan sabiendo. Bueno, ya deben saberlo. La temperatura, el CO2 y el oxígeno, que te pueden producir insuficiencia respiratoria si están dependiendo, ¿no? Si el CO2 está muy incrementado, si el oxígeno está muy disminuido, el pH que te produce alteraciones ácido-base, y la presión arterial, que al estar elevada te produce hipertensión arterial, ¿no? Entonces es importante diferenciarlo de dos términos. Homeostasis es equilibrio del medio interno, y tienes que diferenciarlo de hemostasia y hematosis. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es el proceso por el cual el cuerpo, frente a una injuria del vaso, una lesión en el vaso sanguíneo, lo soluciona, por así decirlo de forma simple. Por ejemplo, en este caso tenemos la injuria, se puede ver que hay una lesión, un sangrado por un corte probablemente, y ¿qué hace el cuerpo? Forma un tampón de plaquetas, después un tampón de fibrina y cubre la herida, y puede permitir la circulación normal. ¿Qué es la hematosis? La hematosis es el intercambio gaseoso a nivel alveolar, es decir, a nivel de los pulmones. Ya, empezando el tema propiamente dicho. El agua es la sustancia más abundante del cuerpo y tiene múltiples funciones. Por ejemplo, aporte líquido para las secreciones glandulares, como qué secreción, secreción salival, secreción pancreática, el sudor mismo. Es el solvente de las reacciones químicas inorgánicas del cuerpo, claro. El medio de transporte, ¿a qué se refiere? ¿De qué forma el agua funciona como medio de transporte? A través de la sangre. La sangre transporta diferentes moléculas, no solo células, también transporta nutrientes, desechos, etcétera, enzimas. Es el diluente para la digestión y absorción de los alimentos. También como termorregulador, mantiene la volemia. Para los que aún no sepan, el término volemia quiere decir el volumen sanguíneo. Mantiene la presión arterial, mantiene la función renal y mantiene la concentración normal de los electrolitos. O sea, es un elemento fundamental. Por eso es importante ver cómo se regula este. Ya, acá más conceptos. El agua corporal total es alrededor del 60% del peso corporal. Tienen que tener eso en mente de una vez. 60% del peso corporal. ¿Quién? El agua corporal total. ¿Cuánto? Un dato que tienen que aprender de una vez es que cuando en los casos clínicos o cuando les van a decir cuánto pesa una persona normal, siempre tienen que decir 70 kilogramos. O sea, en los casos clínicos les puede venir así, ¿no? Un paciente de 70 kilogramos, paciente de 80 kilogramos. Pero si dice paciente peso normal, se refiere a un paciente de 70 kilogramos. ¿Y cuánto es paciente de talla normal? 1,70 m. Entonces, un hombre ideal es 1,70 m, 70 kilogramos. ¿Y cuánto es el 60% de 70 kilogramos? Sale 42. Que ya veremos más adelante los ejercicios.
Y este porcentaje del agua corporal total varía dependiendo de la edad, el sexo, el grado de obesidad, etcétera. En cuanto a la edad, mm, son los extremos de la vida. Si, mientras más joven eres, más agua tienes en porcentaje. Y mientras más viejo eres, menos agua tienes. Entonces, el envejecimiento suele acompañarse de una disminución del agua corporal total y a su vez de un incremento de grasa corporal. O sea, disminuye el agua, incrementa la grasa. Disminuye la grasa, incrementa el agua. Siempre hay esa variación. En cambio, en los bebés, mmm, en cambio, en los bebés o en los neonatos, el agua corporal es bastante más. Es el 70 al 75% de peso corporal. Ya no es solo el 60. En cuanto a la obesidad, mientras más obeso eres, menos agua corporal tienes. En cuanto al sexo, ¿quién tiene más agua? ¿El varón o la mujer? El varón. ¿Y quién tiene más grasa? La mujer. Ya, entonces, por las múltiples funciones que tiene el agua, es importante saber cómo se da el equilibrio. Entonces, el balance hídrico consiste en el equilibrio de la ingestión y excreción de agua diaria. La ingestión de agua diaria consiste en los líquidos ingeridos y el agua del metabolismo. Los líquidos ingeridos a su vez varían, o sea, corresponden tanto a los líquidos ingeridos en bebidas como líquidos ingeridos en alimentos, porque cuando comen un segundo también puede tener agua, algunos segundos vienen con jugos, etcétera, ¿no? Entonces corresponde a 2100 mililitros al día. Importante saber eso. Y el agua del metabolismo, que es el agua que se produce en las reacciones metabólicas del cuerpo humano. Y son 200 mililitros al día. En total, 2300 mililitros al día. La pérdida de agua diaria se divide en pérdidas insensibles y las pérdidas mayores. Las pérdidas insensibles se dan a través de dos, a través de la piel y a través de los pulmones. A través de la piel, ¿cómo? A través de o sea, ¿de qué forma? Por la evaporación. ¿Cuánto? 350 mililitros al día. Y a través de los pulmones, por la humedad de estos mismos, 350 mililitros al día. La piel tiene una capa protectora en el cuerpo humano. O sea, es una capa protectora, ¿no? Está formada por epidermis y dermis. Antes se consideraba la hipodermis, ahora ya no, por si acaso, ¿no? Hace mucho tiempo ya no, perdón. Entonces, esta capa, la epidermis, evita la evaporación del líquido corporal total en exceso. ¿En qué pacientes hay ausencia de la piel? En pacientes quemados. O sea, en los pacientes quemados se pierde esta barrera. ¿Y qué se produce? Una evaporación excesiva. Entonces, siempre van a estar deshidratados estos pacientes. El sudor es bien variable porque si estás en reposo, es 100 mililitros al día. Todos esos valores son en reposo, ¿no? Y si estás haciendo ejercicio, ¿cuánto será? O sea, puede llegar hasta 5 litros al día y te produciría una mayor pérdida de agua diaria, ¿no? Las heces, 100 mililitros al día, la orina, 1400 mililitros al día, aproximadamente, lo que orinas, 1400 a 1500, ¿no? Y lo total, 2300 mililitros al día. Como se puede observar, hay una ingestión de 2300 y una pérdida de agua de 2300. Puede haber hasta una variación de 400 mililitros entre esto para considerarse normal. Pero ¿qué pasa si tu ingestión de agua diaria supera tu pérdida? O sea, ingieres tanta agua y no botas tanto. Tienes un balance hídrico positivo, que veremos más adelante. Y por el contrario también, un balance hídrico negativo, si es que pierdes mucha agua y no ingieres mucho. Ya, entonces acá tenemos balance hídrico positivo y balance hídrico negativo. El balance hídrico positivo puede ser por dos cosas. O que estás consumiendo mucha agua, ingresos mayores, ¿no es así? Eso tiene hay una patología, una psicopatología, que se conoce como potomanía. Algunos compañeros o compañeras de repente han visto que consumen en exceso agua. Agua, tienen una necesidad imperiosa de tomar agua, agua, agua. Entonces, esto puede llegar a confundirse todavía con una patología endocrina, que no es necesario mencionarlo ahora. Y o pérdidas menores. En este caso sería por enfermedad renal crónica. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la función del riñón? Tiene cuatro funciones el riñón. Ah, Equilibrio ácido-base, equilibrio hidroelectrolítico, eliminación de
sustancias nitrogenadas y hormonal. Entonces, si tu riñón no funciona, como es en la enfermedad renal crónica, no vas a filtrar el agua, no vas a limpiar la sangre. Entonces, si no filtras el agua, ¿qué pasa? Sigues teniendo agua circulando por tu cuerpo y el balance hídrico va a ser positivo porque tienes más agua en tu cuerpo, no estás eliminando ese agua. Entonces, negativo, balance hídrico negativo se puede dar de dos formas, ingresos menores y pérdidas mayores. Ingresos menores es, por ejemplo, alguien que ha hecho mucho ejercicio, ha hecho ejercicio, ha corrido hasta el cerro y no tiene agua, no hay una tienda donde comprar agua, entonces tiene ingresos menores. Y pérdidas mayores en caso de diarreas o cuando tú tienes diarrea te deshidratas, siempre, o cuando estás consumiendo un diurético. No sé si sepan ya la definición de diurético. Un diurético es un fármaco que te ayuda a orinar, nada más. Entonces, si tienes un diurético en dosis elevada, entonces vas a orinar bastante. ¿Y qué va a pasar? Vas a perder agua y tu balance hídrico va a ser negativo. Entonces, en resumen, balance hídrico positivo cuando tienes bastante ingreso de agua o pérdida o poca pérdida de agua. Entonces, más 400 mililitros. Y negativo, menos 400 mililitros. Continuando, compartimentos de líquido corporal. El agua corporal total, como ya les dije, era el 60% del peso corporal. Y a su vez se divide en dos, en un líquido extracelular y un líquido intracelular. ¿Cómo lo, cómo lo defines? Líquido intracelular como el agua que está dentro de las células. Y líquido extracelular puede ser de dos tipos aún, como plasma y como líquido intersticial. El plasma es el volumen sanguíneo, el líquido de la sangre que está recorriendo tus arterias, tus venas, tus capilares, eso es el plasma. Y el líquido intersticial, que es el líquido que está entre las células, es decir, la matriz extracelular. Ambos conforman el líquido extracelular y tienen sus valores. Si el agua corporal total era el 60%, acá hay un resumen. El intracelular es el 40% y el extracelular es el 20%. Ya, el intersticial es el 75% del extracelular y el intravascular es el 25% del extracelular. Pero es bien difícil, pues, o sea, te piden hallar el líquido intersticial, digamos, y vas a hallar primero vas a tener que hallar el 20%, después el 75%, el 20%. No sale, pues, ¿no? O sea, sí sale, pero se van a complicar. Es mejor aprendérselo así. El 15% y el 5%. Me explico. El agua intersticial es el 15% del peso corporal total y el intravascular es el 5% del peso corporal total. Entonces, del peso corporal, perdón. Entonces, es más fácil. Si te dice un hombre de 70 kilos, hállame el agua intersticial. Fácil, hallas 15% de 70 o el 5% de 70 si te pide el intravascular. No es necesario ya hallar el 75%, el 20%, el 25%, el 20%, no. Es más, 15% más 5% del 20% del extracelular. Ya, eso es todo de esa parte. El volumen sanguíneo, como ya dije, es parte del intravascular. Y hay un líquido, aparte del intracelular, que es el líquido transcelular. Es un líquido que podemos encontrar en diferentes regiones, como el líquido del espacio sinovial. El espacio sinovial es el líquido de las rodillas, el líquido de las articulaciones, de los hombros, o sea, de todas las articulaciones. Toda articulación que tenga sinovia va a tener líquido sinovial. Líquido peritoneal, líquido pericárdico, LSR, y constituyen alrededor del 3% del agua corporal total y 1 a 2 litros, ¿no? Entonces, el líquido sinovial es el líquido de las articulaciones. El líquido peritoneal es el líquido que está entre las células del peritoneo. El líquido pericárdico y el LSR lo podemos encontrar, ya saben dónde, dentro de la columna vertebral, rodeando a la médula espinal. El líquido pericárdico y el líquido pleural son líquidos que se encuentran entre dos serosas. Por ejemplo, acá, en el pulmón. El pulmón está cubierto por dos serosas, la pleura parietal y la pleura visceral.
Dentro de esto hay un compartimento que es el líquido, perdón, el espacio pleural. Y dentro está el líquido pleural, que evita la fricción entre ambas serosas. De esta misma forma hay el pericardio, que tiene su pericardio visceral y pericardio parietal, y dentro el líquido pericárdico para evitar la fricción. Entonces, todo eso es líquido transcelular. Ya, algo que me faltaba era un anexo, ¿no? El líquido intravascular está formado por la sangre. La sangre, a su vez, tiene una división. O sea, la sangre está formada por plasma más elementos formes. Acá tenemos el plasma en 55% y los elementos formes, que son células y fragmentos celulares. ¿Cuáles son? Los glóbulos rojos en 41%. Esto es denominado hematocrito. Ya. Los glóbulos blancos y las plaquetas, que solo corresponden un 4%. Entonces, este es un líquido sobrenadante, o sea, lo van a centrifugar, van a hacerlo en microbiología y así centrifuga, ¿no? Plasma se separa de los elementos formes. El plasma es el que está formado por el agua. Está formado por un 91.5% de agua, 7% de proteínas y otros en un valor de 1.5%. O sea, ¿qué me refiero con otros? O sea, está formado también por enzimas, por nutrientes, por gases, electrolitos, desechos, etc. Ya, acá hay un ejercicio. En un paciente de 90 kilogramos, ¿cuál es el volumen de líquido intersticial? Ya saben, repaso, agua corporal total, 40% del peso. Líquido intracelular, no, perdón, me estoy confundiendo. Agua corporal total, 60% del peso. Líquido intracelular, 40%. Líquido extracelular, 20%. Del extracelular, a su vez, se divide en dos, ¿verdad? En intersticial e intravascular. Intersticial, 15% del peso corporal. Intravascular, 5%. Entonces, ¿cuál es el volumen de líquido intersticial? Intersticial es el 15%. En un paciente de 90 kilos es 15% de 90 y eso es 13.5 litros. Entonces, vamos a desarrollar uno por uno los compartimentos. El compartimento líquido intracelular es alrededor de 28 a 42 litros que están dentro de los 100 billones de células. Como ya lo definimos, el agua dentro de la célula, ¿no? Y corresponde el 40% del peso corporal. Ya, el líquido extracelular corresponde al 20% del peso corporal. Y está formado más que nada por el plasma, que es el intravascular, y el líquido intersticial, que corresponde a la matriz extracelular, ¿no? El líquido entre célula y célula. Ya, eso es lo más importante. Ya. El volumen sanguíneo, la sangre a su vez, no solo contiene líquido intravascular, a su vez también tiene células como glóbulos rojos y glóbulos blancos, y dentro de eso que hay líquido intracelular, ¿no? Y se considera un compartimento separado porque está aislado literalmente por los vasos sanguíneos, ¿no? El volumen sanguíneo, teóricamente, como les dije, es 5%, pero si hay en el 5% de una persona de 70, no te va a salir 5 litros, te va a salir 3.6 litros. Entonces, para efectos ya de práctica, el volumen es de 7%, que equivale a unos 5 litros, que es el volumen sanguíneo, la volemia normal. De los cuales el 60% es plasma y el 40% es eritrocitos, ¿no? Entonces puede hallar 60% de 5 y te va a salir la cantidad de plasma. 40% de 5 y te va a salir la cantidad de eritrocitos. Entonces, este es un gráfico un poco más amplio, donde te dice que la sangre está formada a su vez por plasma sanguíneo y por elementos formes. 55% plasma sanguíneo, elementos formes 45%. El plasma sanguíneo a su vez un 91.5% de agua, 7% de proteínas. ¿Qué proteínas? La más abundante, solo recuerden eso, albúminos. ¿Qué otras proteínas más hay? Globulinas, fibrinógeno, que sirve para la coagulación, y otros, ¿no? Y otros solutos como electrolitos. ¿Cuáles son los principales electrolitos? Sodio, potasio, bicarbonato, cloro, etc. Nutrientes para las células, gases como O2, CO2, sustancias reguladoras como hormonas, productos de desecho como ácido úrico, urea, etc. Los elementos formes a su vez se dividen en plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Los glóbulos blancos a su vez no, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Ya, entonces, volviendo al tema. ¿Cuáles son los principales constituyentes del líquido extracelular y del líquido intracelular? Entonces les pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es el
catión más abundante del líquido extracelular? Es el sodio. Por lejos, miren. ¿Cuál es el catión más abundante del líquido intracelular? El potasio. Como se puede ver, el sodio es muy abundante en el extracelular y comparado a esta concentración no es tan abundante en el líquido intracelular. A su vez, el potasio es más abundante en el intra que en el extra. En cuanto al calcio, es más abundante en el líquido extracelular que en el intracelular y el magnesio más en el intracelular. Pasando a aniones, el anión más abundante líquido extracelular es el cloro. El anión más abundante líquido intracelular es el fosfato. El bicarbonato es más abundante en el extracelular y las proteínas más abundantes en el intracelular. Ya, entonces es bueno que aprendan los valores normales de una vez. Valores normales en sangre son los más importantes. Sodio en sangre, 135 a 145 mil equivalentes por litro. Nunca lo olviden. 135 a 145. Potasio en sangre, 3.5 a 5. Calcio, de 8.5 a 10.3 miligramos por decilitro. Magnesio, 0.6 a 1 milimol por litro. Cloro, 96 a 106. No lo olviden. Fosfato no es tan importante, en el extracelular me refiero. El bicarbonato, 24, es el valor, 22 a 26. Siempre manejar rangos, ¿no? 22 a 26. Ya, y acá hay un resumen. Sodio, 135 a 145. Potasio, 3.5 a 5. Calcio, 8.5 a 10.3. Cloro, 96 a 106. Fósforo, 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro. Magnesio, 0.6 a 1. Listo. Acá tenemos un cuadro donde vemos lo mismo, ¿no? O sea, pero comparando en plasma, intersticial e intracelular. El plasma e intersticial, los valores son idénticos. Miren, 142, 139, 4.2, 4, 1.3, 1.2. O sea, si se aprenden el del plasma, ya se aprendieron el intersticial. La única diferencia es que a nivel intersticial hay pocas proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas que están a nivel del vaso sanguíneo no pueden salir. El endotelio capilar no permite que salgan las proteínas. ¿Por qué? Ya lo veremos más adelante. Intracelular, sodio 14, potasio 140, magnesio 20, ya, bueno, yo tengo un cuadro resumen acá, para que no tengan excusas de que no pueden aprendérselo porque muchos números, etcétera. Potasio 140, sodio 10, cloro 4, calcio 0. El calcio no es tan importante para aprender el valor, pero ya lo mencionaremos, 0.001 mil equivalentes por litro y proteínas 8 gramos por decilitro. Ya. Acá tenemos más valores. Lo más importante de repasar sería que la proteína, miren cómo está en el líquido en el extracelular, perdón, 1.2 y en el intersticial 0.2. O sea, hay una disminución tremenda, ¿no? Es la diferencia. Por todos los valores, los demás valores se parecen. Otras sustancias que no son electrolitos, que son importantes en el plasma, los fosfolípidos en 280 miligramos por decilitro, el colesterol, 150 miligramos por decilitro, grasa neutra, glucosa, es importante, valor normal de glucosa, 70 a 100, apréndanselo, 70 a 100. Más de eso, puedes ya entrar a prediabetes y posteriormente a diabetes. Colesterol, 150, también ese valor, apréndanselo. Más de 150, hipercolesterolemia, aunque ahora ya ha cambiado, ¿no? Antes era eso. Ya han cambiado los valores. ¿Qué otros compuestos más tenemos? Ácido láctico, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, sales biliares. Ya, hablaremos del efecto de Gibbs-Dunning. Primero hay que definir qué es el equilibrio Gibbs-Dunning. Es el equilibrio entre iones difusibles y no difusibles, tanto en concentración como en carga. Ya, entonces, ¿cuáles son? ¿Qué está queriendo decir? Me dice, ¿no? ¿Cuáles son los iones difusibles? ¿Dónde está? Ya. Los iones difusibles son potasio, cloro, sodio. ¿Y cuáles son no difusibles? Ya les dije, las proteínas. Las proteínas no pasan el endotelio capilar. Entonces, en este caso, en el efecto Gibbs-Dunning, las proteínas jalan a los cationes del intersticio. ¿Por qué?
La proteína tiene carga negativa, entonces ¿a quién atrae? A los que tienen carga positiva. Entonces potasio entrará, potasio entra. ¿Y qué pasa con el cloro? Sale el cloro. ¿Por qué? Se repele entre el cloro y la proteína, o sea, no entra el cloro, ¿no? Acá tenemos un gráfico más claro, por así decirlo. Tenemos las proteínas con carga negativa, los potasios con carga positiva. Se puede observar cómo las proteínas que tienen carga negativa atraen a los potasios de carga positiva y deberían repeler a los cloros de carga negativa. Entonces, el efecto de Gibbs-Donan puede explicar la presión oncótica de la sangre. Más adelante, cuando hagan fisiología renal, van a ver que la presión oncótica se encarga de jalar agua dentro del vaso sanguíneo, evita que el agua se pierda. ¿Y cómo? Dirán, ¿cómo sucede eso? Ya, imaginemos que esta es una molécula de sodio. Esta es una molécula de sodio, esta estrellita. Ya, entonces hay harto sodio acá. Entonces las proteínas que están en el vaso sanguíneo atraen al sodio. ¿Por qué? Porque el sodio tiene carga positiva y entra. Pero el sodio es una molécula que no entra sola, siempre jala agua, jala agua. Acuérdense de eso, el sodio jala agua. Entonces va a entrar con agua y vamos a dibujar el agua con corazoncitos. Entonces el agua entra. ¿Y qué pasa? Entonces el agua se mantiene dentro del vaso. El efecto de Gibbs-Donan consiste en mantener el agua dentro del vaso sanguíneo debido a que las proteínas tienen carga negativa. Estas jalan el sodio, que tiene carga positiva, esta a su vez jala el agua y se produce lo que se llama presión oncótica o también llamada presión coloidosmática. Mm, ¿Qué pasa si no hay proteínas en el vaso sanguíneo? O sea, si por alguna razón has perdido proteínas. Entonces, si no hubiera proteínas, el agua saldría. ¿Y qué se produciría? Se produciría lo que se le conoce como edema. Continuando. Concentraciones de, concentraciones de soluciones acuosas de uso médico. Ya. Continuando con la exposición. Mm, Para poder analizar los líquidos isotónicos, hipotónicos e hipertónicos, es importante primero saber la definición de ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Es la difusión del agua a través de una membrana semipermeable, en este caso sería la membrana celular, de una menor concentración a mayor concentración. Ya, quiero que presten atención a esta parte. Toda sustancia se mueve de mayor, lo voy a dibujar, todo soluto se mueve de mayor a menor concentración. O sea, de donde hay más a donde hay menos. Entonces tienen dos formas de aprender esto del agua. Uno es que el agua se mueve contrario a eso, es decir, de menor a mayor concentración, o pueden aprenderse que el agua va donde hay más soluto. Así de sencillo. El agua va donde hay más soluto, para buscar un equilibrio, ¿no? Ya. Uh, Acá lo que podemos ver es una representación en laboratorio de lo que es la membrana celular. La membrana es una membrana semipermeable. Acá la tenemos. El agua limpia representaría a la célula y el agua sucia a una solución hipertónica. Ya, pero aprendámoslo así. Agua limpia, agua sucia. ¿Dónde creen que hay más concentración de agua? ¿En A o en B? De agua. La respuesta es en B. En B hay más concentración de agua. ¿Por qué? Porque en A hay también solutos. Así de sencilla es la explicación. Entonces, el agua, como podemos ver, va hacia donde hay más soluto. Entonces, debería ir acá. Y eso es lo que pasa. Miren acá. El agua ha ido hacia A. ¿Para qué? Para buscar un equilibrio o una equidad sería más el término, ¿no? Darle más a quien necesita más, ¿no? En este caso hay más soluto, entonces necesita más agua. Y acá hay menos soluto, necesita menos agua. Esa es la explicación. O pueden aprenderlo de que va desde mayor a menor concentración de agua. Mm, Continuando.
Mm, otro ejemplo más gráfico, ¿no? Tenemos la membrana semipermeable, una región con mayor cantidad de solutos y una con menor cantidad de solutos. Entonces el agua, ¿de dónde a dónde debería ir? Va de donde hay menos soluto a donde hay más soluto. Siempre va a donde hay más soluto, ¿no? Entonces el equilibrio queda así. Más agua donde hay más soluto, menos agua donde hay menos soluto. La osmolaridad es importante. Tenemos que definirla sí o sí para poder ver qué son soluciones hipertónicas, hipotónicas e isotónicas. La osmolaridad, definición sencilla, cantidad de osmoles por litro de solución. Cantidad de osmoles por litro de solución. ¿Y qué es un osmol? Es la cantidad de sustancia para la presión osmótica de 22.4 atm estando a un litro de solución. Entonces, es complicado, ¿no? No, no es necesario aprenderlo. Pero la fórmula de la osmolaridad sí es muy necesario, muy necesario. Les pueden preguntar esto, ¿cuál es el principal ion o cation o la principal molécula que se encarga de dar el valor a la osmolaridad plasmática? El sodio, nunca lo olviden. El sodio. ¿Cuál es la fórmula? Dos veces el sodio más la glucosa sobre 18 más el boom sobre 2.8, que es nitrógeno en laboratorio, ¿no? Nitrógeno ureico. Urea en laboratorio, perdón. Ya. Y la osmolaridad efectiva, borras el boom, o sea, lo hallo sin boom. Sin boom o urea, tómenlo como sinónimos, aunque no son exactamente sinónimos, son similares. La osmolaridad efectiva viene a ser dos veces el sodio más la glucosa sobre 18. Entonces, hallemos dos veces el sodio. ¿Cuánto es el valor normal de sodio? 135 a 145, ¿no? Entonces, dos veces 140 más glucosa. ¿Cuánto es el valor normal de glucosa? 70 a 90. 70 a 90. Perdón, 70 a 100 sobre 18. Entonces, más o menos sale 280 a 295 miliosmoles por kilogramo. Entonces, ¿cuál es la osmolaridad normal de la sangre? Les van a preguntar. Ponen 280 a 295 miliosmoles por kilogramo. Si es menos de 280, hiposmolar. Si es más de 300, será pues hiperosmolar, ¿no? Entonces, ¿qué es un mol? Es el peso molecular de la sustancia en gramos. Sencillo, el peso molecular de la sustancia que se expresa en gramos. Peso molecular de la glucosa, 180. En gramos, 180 gramos. Cloruro de sodio, 58.5. Es la suma de los pesos moleculares tanto de sodio como de cloro. Entonces, un mol sería 58.5 gramos. Un mol de sodio, 23 gramos. Un sol de urea, un sol, perdón, un mol, ya estoy cansado. Es 60 gramos. La osmolaridad, entonces, un osmol es similar a un mol, mas no es lo mismo, porque en moléculas, en partículas que se disocian, es donde varía. Un mol de glucosa, la glucosa no se disocia, entonces un mol de glucosa es igual a un osmol de glucosa, pero un mol de cloruro de sodio, el cloruro de sodio sí se puede disociar en sodio más cloro, y eso equivaldría a dos osmoles, dos moléculas que son osmóticamente activas. Entonces, ¿qué es un osmol? Una molécula osmóticamente activa. Un mol de, de cloruro de calcio equivale a 3 osmoles. ¿Por qué? Porque hay dos cloros y un calcio, ¿no? Tres moléculas osmóticamente activas. Entonces, ya podemos definir, ¿no? Entonces, la osmolaridad es la cantidad de osmoles en litros de solución, o sea, cantidad de solutos que hay en una solución. Quédense con esa idea, cantidad de solutos en una solución. Entonces, una solución isotónica es aquella que tiene la misma cantidad o similar cantidad de solutos a la sangre. O sea, siempre comparando con el plasma, perdón. Entonces, son aquellas que tienen la misma concentración de solutos que otra solución. O en este caso, el plasma sanguíneo. Si dos líquidos en igual concentración se encuentran en compartimentos adyacentes separados por una membrana semipermeable, se dice que están balanceadas, porque el líquido de cada compartimento permanece en su lugar. No hay ganancia o pérdida de líquidos. Una solución isotónica tiene una osmolaridad similar a la del plasma. ¿Cuáles son los ejemplos más característicos? La solución salina normal a 0.9% y el lactato rígido. Entonces acá tenemos un ejemplo. Tenemos la célula que está en una solución isotónica. O sea, acá vemos los solutos representados por estas figuritas, estas bolitas.
como es la misma cantidad de concentración de solutos, no va a haber transferencia de agua, no va a haber ósmosis. Entonces, por eso era lo que repasamos al inicio, ósmosis, ¿no? El agua va a donde hay más solutos siempre, pero si la cantidad de solutos es igual, no va a haber transferencia, no va a haber ósmosis. Siguiente, las soluciones hipertónicas son aquellas que tienen mayor tonicidad, es decir, mayor cantidad de solutos en su solución. Entonces, se define como aquella que tiene mayor concentración de solutos que otra solución, mayor osmolaridad que el plasma y mayor concentración de sodio. ¿Quiénes son los ejemplos más claros? Dextrosa al 10%, al 20% y al 50%. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Acá es una solución hipertónica, miren, hartos solutos. Y la célula tendrá menor cantidad de solutos. Entonces, ¿qué va a hacer? El agua va a salir, lo voy a dibujar. El agua va a salir hacia donde hay más solutos. Entonces, ¿qué pasará? La célula se va a deshidratar. Eso, se hace más pequeñita. Eso se conoce como crenación. Y las soluciones hipotónicas, las soluciones hipotónicas son aquellas que tienen menor cantidad de soluto que el plasma. Entonces, como tienen menor cantidad de soluto, ¿qué pasará? Ya lo veremos. Se define también como soluciones que tienen una osmolaridad menor al plasma, menor de 280. Son soluciones que tienen menor cantidad de sodio respecto a otras. Se usan para corregir anomalías electrolíticas como la hipernatremia, pérdida de agua libre en pacientes diabéticos o deshidratación crónica. ¿Cuáles son los ejemplos más claros? Solución salina al 0.45%, solución salina al 0.33% y dextrosa al 2.5% y al 5%. Perdón. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una célula que está en un medio hipotónico porque tiene pocas moléculas de soluto. Entonces, ¿el agua dónde va a ir? A donde hay más soluto. ¿Dónde hay más soluto? Dentro de la célula. ¿Qué va a pasar con la célula? Se va a hinchar. Así, se hincha, crece. Eso se conoce. ¿Y qué se va a producir? Lisis, se va a romper. Esto se conoce como turgencia. ¿Qué es la osmolaridad? Es similar a la osmolaridad. Miren, es el número de moles de soluto por kilogramo de solvente. O sea, es la cantidad de soluto por kilogramo de solvente. En cambio, osmolaridad era cantidad de soluto por litro de solución. No lo olviden. Solución, osmolaridad, solvente. Uh, ya, esta es la diferencia. Osmolaridad está expresada en osmoles por kilogramo de solvente. Osmolaridad expresada en osmoles por litro de solución. Acá tenemos otro ejemplo más. A ver, lo voy a explicar. Tenemos una solución isotónica. Inside of cell, o sea, dentro de la célula el azulito y fuera de la célula el rojito. Entonces, estos son los glóbulos rojos, ya. Si está igual la cantidad de la concentración de solutos, no va a pasar nada, no va a haber intercambio, no. Pero ¿qué pasa si es hipertónico? O sea, tiene mayor concentración de solutos afuera de la célula. ¿Qué pasa? El agua sale. ¿Para qué? Porque siempre va donde hay más soluto. ¿Y qué va a pasar? Se deshidrata la célula y muere. ¿Cómo se llama? Hidratación. Hipotónicos es cuando la solución tiene pocos solutos en su solvente comparado con el plasma. Siempre comparando con el plasma, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El agua entra donde hay más solución. ¿Qué pasa? Entra a las células, se hinchan y se rompen. Una lisis celular por turgencia. ¿Cuáles son los principales suelos de reposición? Son los cristaloides y los coloides. Los cristaloides formados por electrolitos y glucosa pueden ser isotónicos, hipotónicos, hipertónicos, y los coloides formados por moléculas de alto peso molecular que tienen dificultad en atravesar la barrera capilar, por lo que se actúan como expansores plasmáticos. Entonces tenemos los componentes de los cristaloides. Esto es ya un poco adentrarnos más a profundidad, ¿no? A la clínica ya. Recordar siempre esto, los más importantes, se los voy a señalar. El cloruro de sodio al 0.9%. Siempre, de una vez aprendan, esa es la solución salina normal. O también les pueden decir el suero fisiológico. Van a estar rotando ahí en IBM y les van a decir, pásame el suero fisiológico. Y tú no vas a saber cuál es el cloruro de sodio al 0.9%. Otro importante, el cloruro de sodio al 3%. Más importante, dextrosa al 5%.
La dextrosa al 10% y al 50% no hay en Perú, por si acaso. La solución del lactato Ringer. Ah, perdón, está acá. Solución del lactato Ringer. Son los que más usamos en el día a día. Ya, eso sería todo, chicos. Vamos a resolver ahora el pasito de entrada. Como es al final de la clase, como es la exposición después del pasito de entrada, entonces podemos resolverlo. ¿Qué es el líquido transcelular? ¿Cómo se divide el líquido extracelular? Indica iones de mayor concentración. ¿Qué es ósmosis? ¿Qué es la osmolaridad plasmática? ¿Qué es tonicidad? Indica la concentración en equivalentes. Ya. ¿Qué es el líquido transcelular? Es un compartimento que comprende los líquidos, que comprende los líquidos tanto sinovial, peritoneal, pericárdico, pleural. Y olvidé decirles esto. El líquido transcelular forma parte del líquido extracelular y constituye alrededor de 1 a 2 litros. ¿Cómo se divide el líquido extracelular? Ya, tenemos que dividirlo, ¿no? El agua corporal total es el 60% del peso. El intracelular, 40%. Y el extracelular, 20%. El extracelular se divide a su vez en intersticial, 15%, e intravascular, 5%. Indique iones de mayor concentración en el líquido extracelular. ¿Cuáles son los de mayor concentración? El cation de mayor concentración, el sodio. El anión de mayor concentración en el líquido extracelular, el cloro. En el líquido intracelular, cation de mayor concentración, potasio. Anión de mayor concentración, fosfato. ¿Qué es ósmosis? Es la difusión de agua a través de una membrana semipermeable de una región de alta concentración de agua a una región de baja concentración de agua. ¿Qué es la osmolaridad plasmática y cuál es su valor normal? La osmolaridad plasmática se define como el conjunto de solutos en una solución. En este caso, conjunto de moléculas osmolarmente activas, osmóticamente activas dentro de la solución que es el plasma. En un litro de plasma específicamente. ¿Cuál es su valor normal? Es de 280 a 295 miliosmoles por litro. Siempre trabajamos con miliosmoles en la mayoría de los casos. ¿Qué es tonicidad? Es la tensión de un líquido dentro de un compartimento. Se podría decir que la relación entre el total de solutos, teniendo en cuenta el número, el tamaño y el peso. Creo que eso no lo desarrollamos, ¿no? Indica las concentraciones en miliequivalentes de los 100 electrolitos del medio extrasolar. A ver, ¿qué electrolitos bien? Sodio 135 a 145. Cloro 96 a 106. Bicarbonato 24 más menos 2. Es el valor, o sea, desde 22 hasta 26. Concentración de 100 electrolitos en el medio intracelular. ¿Qué electrolitos nos piden? Sodio. Sodio 14. Potasio intracelular 140. ¿En qué consiste el equilibrio de Gibbs-Dunning? Es el equilibrio que se produce entre iones que pueden atravesar la membrana, o sea, los difusibles y los no difusibles, que son los que no son capaces de hacerlo. Esto permite que los iones con carga positiva se encuentren en mayor cantidad que en el plasma que en el líquido intersticial. Ese es el equilibrio del Gibbs-Dunning. ¿Qué es una solución hipertónica? Aquellas soluciones que tienen mayor concentración de solutos en su solución que el plasma, ¿no? Mayor concentración de solutos que el plasma. Ya, y eso sería todo.